Te puedes cerrar ahí, tío, por favor. Sí, porque es muy frío, ¿no? Y por el ruido de fuera. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar ahora un minuto para las personas que se irán conectando. Esperamos ese minuto y comenzamos. Buenos días y bienvenidos a la Cámara de Comercio de Cantabria, a este nuevo webinar sobre impresión 3D. Hemos realizado dos seminarios anteriores sobre el programa de introducción a la tecnología de impresión 3D y este es el tercero enfocado al sector industrial y bueno, exposición de casos de éxito y sectores. Como decía, bienvenidos a la Cámara de Comercio. Tenemos con nosotros a nuestros colaboradores de Maflao, tenemos también al equipo de Grupo Solitium y tenemos al Centro Tecnológico CTC. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Voy a dar la palabra a Juan Antonio González, responsable de proyecto de Maflao, que comentará un poco los objetivos de esta sesión. Adelante, Juan Antonio. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Erika. Como decía, estamos muy contentos de estar, pues, Grupo Solitium, CTC y Maflao. También no nos podemos olvidar de la colaboración de HP, que es, en definitiva, el proveedor tecnológico que ha hecho posible que hoy en Cantabria tengamos una impresora grado industrial, tope de gama en el mercado y que os vamos a contar ya en el final de este programa de 3 webinars cómo con esta tecnología se pueden resolver casos en detalle en el sector industrial. Todos los webinars que hemos tenido están en el YouTube de la Cámara de Comercio, son accesibles. Empezamos por el sector médico, da un poco las características del momento y ese interés por cómo esta tecnología puede revolucionar un sector que para Cantabria es importante, y ya esta segunda parte para nosotros es el área donde nos sentimos más cómodos, que es la industria. En el webinar de la semana anterior vimos el concepto general de la impresión, qué ventajas tenía, cómo diseñar, que es uno de los grandes paradigmas que cambian cómo se hacen las cosas. Y esta última sesión de este programa de introducción va a estar centrada en los sitios donde aplicar la impresión 3D ha supuesto beneficios, y lo vamos a ver desde la parte técnica, un detalle del caso, hasta, con el apoyo del Grupo Solitium, el modelo económico, por qué mereció la pena hacerlo y salió adelante. Para esto les hemos invitado, y para conseguir cualquier empresa de Cantabria que estéis viendo esto, conseguir este beneficio, esta mejora, nos tenéis a Maflao como productor, al CTC en el apoyo tecnológico para el diseño, la simulación y los requerimientos, y por supuesto a Solitium con toda su experiencia, que si no los conocéis son líderes en España en cuanto al sector 3D. Yo creo que con esta breve introducción no voy a dedicarle más tiempo, y tanto Miguel como José María, el escenario es vuestro para que nos contéis todo lo que podamos aprender de aplicaciones en el sector industrial. Perfecto, muchísimas gracias. Espero que se me oiga bien. A mi compañero Miguel Mora, y entrando sobre todo en la fase de ingeniería, Miguel Ángel Mora es el que lleva toda la división de ingeniería 3D dentro del grupo. Os comento un poco quiénes somos y qué hacemos. No obstante, voy a apagar mi cámara y voy a poner la presentación. ¿De acuerdo? Vale. ¿Se me escucha a todos? Espero que sí. Bueno, como os comentaba, yo soy José María Ferrandi, yo llevo toda la parte de estrategia de 3D dentro del grupo.
Ahora entenderéis o explicaré un poquito en qué consiste el webinar y en qué pautas lo vamos a realizar. Pero bueno, ante todo, agradecer a Cámara de Comercio, a Maflow, a CTC y como no, a HP por la posibilidad de participar en estos webinars y poneros un punto también de visión real de qué es lo que estamos instalando, qué clientes están entrando y cómo no perder el tren de la fabricación digital. A nivel general, a nivel general, sumario, os comento. Primero haré una breve descripción del grupo, por qué estamos aquí. A nivel de tecnología 3D y verticales, en los webinars anteriores hemos visto que tanto como Juan Antonio, como Bruno y demás, hacían referencia otra vez a la tecnología 3D y explicarla desde cero. Yo creo que es interesante para toda la gente que venga de cero y por lo menos es rápido y se entiende prácticamente las ventajas. Toda la parte de aplicaciones industriales, que la centrará la presentación Miguel Ángel Mora. Y cuando acabe ya él con todas sus aplicaciones industriales y demás, pues entraré yo con la parte de puntos de cruce y retornos de inversión. ¿Vale? ¿Qué estamos invirtiendo cuando conviene más irse a inyección de plástico, a mecanizado o, en este caso, a 3D? Y por último, toda la parte de preguntas. No quiero ser muy pesado con la presentación, con lo cual voy a hacerlo rápido. Grupo Solitium somos un grupo de más de 700 empleados con presencia nacional. Instalamos equipos, pero somos una compañía de servicios. Lo que hacemos es prestar servicios a los clientes. Sí, sobre un equipo instalado, sobre un sistema, sí, pero sobre todo os acompañamos en la vida del producto. ¿De acuerdo? Como veréis, Grupo Solitium tiene diferentes patas, diferentes áreas de negocio. Concretamente, de las últimas más integradas desde hace prácticamente 4 o 5 años es la parte de impresión 3D, de fabricación aditiva, que es la que nosotros aportamos con el equipo. Presencia nacional, tenemos físicamente oficinas en prácticamente toda España, con lo cual podéis tenernos cerca. Y a nivel de servicios de 3D, sí que puntualizar, no sé si Miguel lo querría comentar más por encima, pero si no, te coges el audio. En ingeniería nos hemos dado cuenta de que muchas de las empresas a las que van a adquirir un equipo tienen carencias, que es lógico porque no están acostumbrados a trabajar con este tipo de tecnología, en la fase de diseño, en la fase de digitalización de piezas o en la fase de rediseño o cambio de utilidad. ¿Vale? Entonces, con este sentido, lo que hemos diseñado son unos paquetes de horas que lo que pretenden es agilizar los procesos de aprendizaje en las empresas. ¿De acuerdo? Ofrecemos clientes, por ejemplo, que tampoco tienen máquina, pero sí que están arrancando con paquetes de horas que les permita pues, digitalizar piezas, optimizar piezas que tenían pensadas para inyección o para aditiva, para inyección o para mecanizado, convertirlas a aditiva. O simplemente hacer una simplificación de conjuntos, reducir conjuntos de 15 o 20 piezas a 4 o 5 con la integración de estas. ¿Vale? Y por último, la parte de diseño topológico, que sería la parte de distribución de masa conforme a las necesidades mecánicas de la pieza. Esto lo estructuramos en paquetes de 10, 25 y 100 y a la vez, pues bueno, siempre se quedan esos bonos de horas que vais a poder ir usando. A nivel de servicios, toda la parte de formación, toda la parte de puesta en marcha, la parte de servicio de ingeniería, como no, y la parte de consultoría, esa la tenéis ya prácticamente definida, ¿vale? Todos nuestros especialistas los tenéis cerca para poder hacerles cualquier consulta de materiales, de nuevos equipos o de lo que necesitéis para que os aclaremos cosas. Y por último, también os ponemos en contacto con clientes nuestros, ¿vale? En este caso con Maflow, que hacen de service guru, ¿vale? Que ellos tienen tecnología e imprimen a terceros. Entonces, nosotros no imprimimos a terceros, cualquier consulta a nosotros la derivamos a nuestros clientes para que la atiendan directamente.
A nivel de equipos pequeños, a nivel de escritorio, pues podríamos estar hablando de las tres tecnologías, filamento, resina y polvo, ¿vale? En filamento los Sindo, en resina los Forlabs y en polvo la baja producción estaríamos hablando de las HP pequeñas. Y en formato ya más grande, en formato industrial o producción, estaríamos hablando de filamento, sería la dinámica, son las máquinas grandes, de 600 por 400 milímetros, ¿vale? Son volúmenes grandes. Y Forlabs, las nuevas 3L, también con volúmenes de 300 milímetros de resina, y como uno de los equipos de alta producción, los 5200 de HP. HP es un fabricante que prácticamente es bastante, digamos, novel en el tema del 3D, porque no está arraigado al 3D, viene del mundo del 2D, pero precisamente todo ese mundo del 2D lo que ha permitido es que posicionarse muy bien dentro del mundo del 3D, ¿vale? Como una tecnología realmente innovadora y rompedora. El catálogo de equipos que plantea HP va destinado desde la serie 300 y 500 a las 5210 en base a la cantidad de producción que voy a acometer, ¿vale? Si yo tengo una empresa y soy yo, por ejemplo, un inyector de plásticos o un gran mecanizador, y en realidad lo que mueve en mi empresa es la maquinaria industrial de inyectar o mecanizar, pues lo más normal es que tienda a por volumen de producción a una 5200 o una 5200. Si por el contrario es una máquina que lo que pretendo es que me apoye la producción, que me valide esa parte de prototipo e incluso que me haga una pequeña preserie o en color incluso, podríamos estar hablando de la 300 y la 500. Eso quiere decir que el punto, el coste pieza no es crítico, ¿vale? Esto es un punto clave, luego lo veremos en economía de escala y en los puntos de cruce, pero el punto no es crítico, el precio pieza no es crítico, ¿de acuerdo? En las máquinas pequeñas. En el momento que subimos de inversión, subimos de volúmenes, estamos hablando de que el precio pieza sí que es crítico y por eso tenemos que ir a equipos muchísimo más competitivos. A nivel de tecnología y verticales, os hago una pequeña introducción para que veamos de qué va. HP plantea una construcción, una fabricación 3D capa a capa, pero no con una tecnología de punto a punto. Con esto me quiero referir. Es una tecnología de polvo, eso quiere decir que se van poniendo capas, una capa encima de la otra de polvo, ¿de acuerdo? Pero en vez de haber un láser que quema en un punto, ¿de acuerdo? Y fusiona o consolida ese punto, ¿vale? El sistema de HP plantea unos agentes. Ahora veremos un vídeo y lo veréis enseguida rápido. Primero se pone el material, se pone la capa de polvo, unos 80 micros de capa de polvo. Luego unos cabezales propios de la tecnología del 2D, que son muy precisos, son capaces de inyectar un agente fusor en la pieza donde va a estar consolidada, donde va a estar fusionado. También ese mismo cabezal inyecta un agente de detalle que lo que hace es delimitar el perímetro de la fusión, ¿vale? De lo que se va a contener, y eso nos permite también obtener mejores resultados superficiales. Y por último se le aplica una energía calórica, ¿vale? Esa energía calórica, los agentes son de color negro, el polvo es de color blanco, con lo cual cuando aplicamos energía eléctrica a la energía calórica, lo que hacemos es que lo que hemos pintado de negro absorbe mayor temperatura, sube del punto de fusión y funde. ¿De acuerdo? Esta tecnología nos permite fabricar por volumen, de ahí que haya puesto esta diapositiva pequeña arriba, ¿vale? Porque tenemos que pensar que cuando fabricamos, no fabricamos una pieza, sino fabricamos un volumen de piezas, indistintamente de la geometría y la forma o la funcionalidad. Pero la cabida es dentro de un volumen de 400 por 300 por 400, más o menos, ¿vale? También al construir en voladizo o construir en volumen, vosotros diréis, ¿y qué pasa con los huecos? ¿Cómo hago los soportes? Pues el propio polvo que no fundo, que no fusiono, ¿vale? Como está posicionado, hace de soporte a la pieza seguida.
¿vale? O sea, capa a capa va construyendo, genera el soporte y luego ese polvo pues, lo extraeríamos aspirando, ¿vale? Para poder entender un poco mejor de qué va esto, os pongo el... La tecnología HP Multijet Fusion crea piezas de calidad y funcionales con una velocidad de producción hasta 10 veces más rápida que los productos actuales de la competencia. A diferencia de los procesos lentos de algunas de las tecnologías actuales, la tecnología HP Multijet Fusion procesa piezas en 2 pasadas rápidas, obteniendo una producción de piezas a la máxima velocidad. El proceso comienza aplicando una capa del material en la zona de trabajo. En la dirección contraria, en un único pase continuo, imprimimos los agentes de fusión y de detalle a lo largo de toda la zona de trabajo. Esta pasada combina la impresión con la energía de fusión y entonces se completa el proceso. La arquitectura propiedad de HP es capaz de imprimir 30 millones de gotas por segundo a lo largo de cada pulgada del ancho del espacio de impresión, permitiendo obtener una precisión extrema y una fidelidad dimensional sin igual. Para crear piezas totalmente funcionales, es importante asegurarse de que el material se haya fusionado correctamente y que los bordes de la pieza estén pulidos y bien definidos. Para obtener rápidamente una pieza de calidad, HP ha inventado un proceso de impresión con varios agentes. En este proceso se aplica un agente de fusión sobre una capa de material en la que las partículas deben fusionarse. Se aplica un agente de detalle para modificar la fusión y crear detalles precisos y superficies pulidas. La zona se expone a energía y las reacciones entre los agentes y el material hacen que el material se fusione selectivamente para crear la pieza. El proceso de fusión requiere un control preciso de la temperatura a lo largo de toda la capa de material. El sistema de control térmico en bucle cerrado de HP Multijet Fusion logra esto midiendo la temperatura en cientos de puntos del lecho de materiales. Esta información es la que determina qué zonas reciben más energía para aumentar la temperatura y cuáles son refrigeradas para controlar los grados de fusión, la misma fusión y el enfriamiento capa a capa. El resultado es un control total de las propiedades mecánicas, la precisión dimensional y la repetibilidad. El proceso se repite hasta que se obtiene una pieza de calidad y completamente funcional. Así es como el procesado de área amplia propiedad de HP se compara con las tecnologías actuales más comunes de procesado de punto para crear piezas funcionales. En el tiempo que estos procesos más lentos de punto crean 1000 piezas, la tecnología HP Multijet Fusion habría creado varios miles de ellas. Usando la impresión multiagente propiedad de HP, la tecnología HP Multijet Fusion alcanza nuevos niveles de calidad en las piezas a velocidades desconocidas hasta ahora. Bueno, sin más, creo que ha quedado claro la tecnología. Vemos la dificultad técnica que tiene este tipo de tecnología, ¿vale? Es una tecnología de polvo, poliamidas, son termoplásticos principalmente, aunque ahora ya hay nuevos materiales como elastómeros y demás, eso Miguel ya os introducirá. Pero sí que quería hacer porque luego en el ciclo de vida de un producto, que luego en ROI y en puntos de cruce lo trataremos, sí que quería hacer hincapié en dónde estamos, ¿vale? En todo el ciclo del desarrollo del producto, en el diseño, producción y fin de vida, los utillajes de fabricación siempre entran en aditivo, ¿vale? Prácticamente entran en aditivo. Lo que es más complicado que entre es en la fase de producción y alta producción, porque ahí ya competimos directamente con moldes, inyecciones o mecanizados automatizados en los que ya los costes están muy establecidos y se repercute en volumen de escala, o sea, cantidad de piezas que yo voy a fabricar. ¿De acuerdo? Por ello, toda la fase de prototipado de la fase de diseño y la fase de repuestos o fin de vida los cubre el 3D, los cubre la aditiva y los cubre perfectamente todo lo que son las tecnologías de 3D. Y dentro de la producción estaríamos viendo 3 fases. Una fase más bien de validación de que la producción está correcta, una preserie y por último una serie.
En algunos casos se accede o se llega a producir en serie, pero los costes y el tipo de pieza tiene que ser muy particular. Tienen que ser piezas pequeñas y realmente complejas para que el punto de cruce salga beneficioso para la aditiva. A nivel de verticales, y simplemente ya acabando de toda esta fase introductoria y ya dejando a Miguel, a nivel de utilidades o aplicaciones, podríamos ampliar los webinars con Maflow, con la cámara, podríamos estar hablando de diferentes verticales porque tenemos clientes en todos ellos y algunos de ellos muy potentes, ¿vale? Pero en defensa y aeronáutica en España tenemos a Escribano, tenemos a diferentes Airbus, tenemos diferentes equipos en diferentes clientes que ya están aplicando, ¿vale? Transporte y movilidad, cuidados y medicina, productos de consumo y electrónicos, industrial y maquinaria, educación e innovación y, como no, todo lo que son los clientes de Service Book. Para que entendamos un poco qué se puede hacer con todo esto y si somos muy noveles, os pongo un pequeño vídeo para que veáis qué es lo que están haciendo. When you get quality and optimal yield at industrial level OEE. When you can get to dimensional accuracy and repeatability that rivals industrial tooling, and faster. When you produce virtually isotropic functional parts. Wenn Sie die Verfügbarkeit Ihrer Produktionsmittel maximieren. You're one step closer to manufacturing the future. 当你有顶级的产出和效益。 Wenn Sie exakt planbare und konstante Druckzeiten für jede Art von Bauteil erzielen. When you have centralized job tracking. And production fleet management software. When you have streamlined workflow. Wenn Sie Flexibilität und Agilität haben, ohne aufwendige Werkzeuganpassungen. You're one step closer to manufacturing the future. Wenn Sie eine größere Anzahl an Applikationen abdecken können. 当你可以建立更多高重复性使用的材料进入市场。 When you can address sustainability. With lower carbon footprint parts. You're one step closer to manufacturing the future. Little by little. Part by part. Day after day. With the HP Jet Fusion 5200 series 3D printing solution. You're one step closer. One step closer. To manufacturing the future. Bueno, pues sin más, voy a dejar paso a Miguel Mora, que os explique los diferentes casos que hemos hecho y luego yo entraré ya con la fase más económica y ver cuándo y cómo es más rentable el fabricar en aditiva que en analógico. Dejo de compartir pantalla y se la paso a Miguel. Buenos días a todos y gracias. Bueno, como ha dicho José María, yo soy Miguel Ángel Mora, responsable del Departamento de Ingeniería 3D dentro de la división dedicada a la aditiva en Grupo Solitium. Pediros disculpas porque me veis solamente la mitad, pero estoy compartiendo un espacio, digamos, reducido con mis compañeros de departamento y no nos queda otra que cuidarnos, ¿no? Unos a otros. ¿Qué es lo que hacemos aquí en el departamento de ingeniería? Pues bueno, ya lo ha presentado José María, pero lo voy a extender un poquito más. Por un lado, entramos en preventa, junto con la fuerza comercial, con los especialistas, en este caso, de aditiva. Entramos en preventa y, bueno, y en mi caso especialmente en equipos de aditiva de HP. Trabajo estrechamente con Bruno Romero, que ha estado en los anteriores webinars y al que agradezco muchas veces su paciencia, ¿no? Él tiene mucho más, obviamente, mucho más conocimiento de la tecnología y en casos concretos o de gran complejidad, pues obviamente se trata de un trabajo conjunto, ¿no? Esta preventa consiste en realizar estudios de costes, en optimizar diseños para la aditiva y en buscar, digamos, la rentabilidad óptima para quien anda planteándose la adquisición del equipo. Esto por un lado. Por otro lado,
lo que hacemos en ingeniería es acompañar o de entrada asesorar, pero sobre todo acompañar a aquellas compañías que están planteándose incorporar la fabricación aditiva en sus procesos productivos. De hecho, nos encontramos compañías que no tienen claro por dónde empezar o no cuentan con una oficina técnica, digamos, lo suficientemente desarrollada, o sí, pero andan en proyectos internos y por tanto, pues no tienen recursos ni tiempo disponible para andar o para introducirse, ¿no? en el mundo de la aditiva. Lo que vamos a ver hoy, voy a compartir la presentación. Vale. Lo que vamos a ver hoy son casos de aplicación de la tecnología Jet Fusion en industria. No tanto en producto final o en producto acabado, como en este caso utillajes. Vamos a entrar a hablar bueno, vamos a ver ejemplos prácticos de desarrollo conjunto con tres empresas diferentes. El primer caso es un utillaje de control de geometría que ahora pasaré a desarrollar. Esto lo estamos haciendo precisamente con Maflow. Y bueno, el segundo caso son unas garras de vacío para manipulación de piezas. Y el tercer caso es un utillaje, no es propiamente un molde, sino que es un proceso intermedio para obtener moldes de termoformado. Entraremos en el estudio de las ventajas o de por qué la poliamida 12, en este caso, que es el material en el que están fabricadas las tres piezas, pues supone una ventaja frente a métodos tradicionales o a sistemas tradicionales. Y también entraremos a dar una valoración aproximada de lo que supondría el obtener estas piezas en el mercado, ¿no? En servicios de impresión. Vamos a ver el primer ejemplo, que es el útil de control de geometría. Hablamos, he organizado más o menos los casos o la presentación de los casos, hablando primero de cuál es la necesidad del cliente, después de cuáles son los objetivos tanto del rediseño como de la solución adoptada, de cuál es el resultado y en este último punto, en el resultado, pues hablaremos también del coste de las piezas. ¿Qué necesitaba Maflow en este caso? Pues bueno, como sabéis, ellos se dedican a la fabricación bueno, una de las líneas de negocio de Maflow es la fabricación de conductos para automoción. Y en este caso me propusieron un trabajo conjunto de revisión, bueno, desarrollo o, digamos, optimización de un utillaje de control para esta pieza que bueno, he puesto aquí un plano más o menos ilustrativo. Sí que es cierto que hay un trabajo importante de adaptarme a las tolerancias, a las dimensiones o a un poco interpretar estos datos o estas necesidades, pero bueno, una vez digamos, aclarados estos conceptos, bueno, fuimos a por el conjunto. Tenemos aquí en el ejemplo un utillaje tipo. Esta es una parte de un utillaje de control de un conjunto completo de conducción. La parte que nos ocupó, bueno, sobre la que trabajamos, fue este racor que tiene unas dimensiones reducidas. Aquí en la descripción del útil, digamos, convencional o por fabricación tradicional, bueno, es un utillaje de aluminio con un volumen pues, de 1.118 centímetros cúbicos y un peso aproximado de 3 kilogramos. Aquí hemos obviado, igual que lo haremos en el modelo de poliamida, pues los destacos y las fijaciones. Pero bueno, más o menos ese sería el tamaño o la composición
y la disposición habitual, ¿no? Más o menos. ¿Cuál era el objetivo del rediseño? Bueno, pues obviamente reducir dimensiones, volumen y peso, y esto conlleva automáticamente una mejora en ergonomía, en la manipulación y en el almacenaje de los útiles de control. Hay un cambio de material, pasamos de aluminio a poliamida 12, y no solamente hay un cambio de material, sino que además aprovechamos las capacidades de la tecnología y del propio material para un poco llevar al límite a nivel espesores, a nivel geometría, pues estas capacidades. Esto forma parte de un desarrollo propio de Maflow, y lo que se busca también pues es tener una respuesta ágil, una respuesta, bueno, casi inmediata a los cambios o a las iteraciones de diseño que se puedan necesitar, ¿vale? ¿Cuál fue la propuesta de rediseño? De entrada, si comparamos con el útil de origen, por así decirlo, en lo que se trabajó fue en orientar la pieza de manera que fuera, bueno, en primer lugar, factible el llevar a cabo esta comprobación, y buscando pues la menor altura o la menor dimensión, el menor volumen posible para poder llevar a cabo el trabajo. Esto pues nos obligó a orientar perfectamente. Partíamos de este plano de referencia, que es donde apoyamos esta brida, y a partir de ahí estos diferentes elementos que están impresos en una sola pieza, a excepción de este, que ahora explicaré. Estos elementos tienen que tener los elementos de control necesarios y a su vez estar orientados para permitir la entrada de este elemento. Aquí lo vemos, de hecho, en una imagen de cómo va más o menos o cómo funciona el sistema. Hemos pasado a unas dimensiones de 179 por 120 por 75 milímetros, pero lo más importante aquí es la reducción en volumen. Estamos hablando de 127 centímetros cúbicos y un peso de 128 gramos. Esto supone en tiempo de impresión pues unas 3 horas. Tardamos 11 segundos por cada capa, aproximadamente 11 segundos por cada capa de 0,08 milímetros, 80 micras, y bueno, pues hacemos el cálculo rápido, ¿no? En unas 3 horas, tanto este como el resto de elementos que vamos a ver en la presentación, los consideramos como parte de un trabajo de impresión en el cual hay muchas más piezas, o lo ideal es que haya muchísimas más piezas. Entonces, esto es más o menos la repercusión que tendría dentro del trabajo el crear esta pieza. Me voy a... Bueno, un segundo. Mira, antes de pasar al siguiente caso, voy a compartir de nuevo pantalla, pero voy a compartir pantalla con el modelo directamente. Entiendo que lo estáis viendo, para de alguna manera pues mostraros al final cómo funciona y cómo está resuelto y cuál es realmente o la clave aquí, ¿no? Aquí al final se trata de crear un cuerpo o un cuerpo, digamos, que contenga todos los elementos, que no sean elementos por separado que haya que montar, que estamos, digamos, minimizando el riesgo de error o de acumular desviaciones de medida. Importante jugar con los espesores. Sabemos por experiencia que en este tamaño de pieza y con estas dimensiones, pues un espesor de en torno a 2 milímetros y medio de pared funciona bien, es una pieza estable. Sí que se nos pidió en Maflow que esta pieza, que al final es la que va a sufrir mayor desgaste, fuera intercambiable o fuera reemplazable, con lo cual pues opté por esta solución de fijación, que al final es embeber una tuerca. Esto es muy habitual en el plástico en general, y en la poliamida de HP funciona muy bien. Y bueno, importante tener en cuenta
cuál es la desviación o la tolerancia de impresión de la máquina. En este caso, el fabricante declara más o menos 0,2 milímetros en dimensiones inferiores a 100 milímetros, pero por experiencia sabemos que estamos en torno a una décima, 0,15 y casi siempre a mayores. Con lo cual, bueno, teniendo en cuenta estas posibles desviaciones, al final lo que hacemos es modelar un arreglo tanto a las necesidades de tolerancia como a la propia posible desviación de máquina, que de hecho es muy, muy precisa. Bueno, pues los elementos que estaban en el otro útil de control se intenta y sí, de hecho se reproducen aquí en poliamida. Nosotros podemos tener control visual de estas desviaciones en la mayoría de la geometría del elemento, pues viene a ser más o menos 2 milímetros sobre diámetros, con lo cual, pues bueno, sí que podemos tener un control visual. Y bueno, volviendo a la presentación, este sería... A ver, perdón. Vale, vamos a volver... Aquí estábamos, muy bien. Vale, esto sería un caso, ahora mismo lo tenemos en fase de validación. Es decir, el modelo sí que lo hemos presentado a Maflow y aparentemente no parece que haya haber problemas en cuanto a utilidad, pero sí que van a llevar a cabo impresiones pues, para terminar de afinar el conjunto y ver posibles mejoras, ¿no? Estamos ahí trabajando. Siguiente caso que quería comentar, y esto va un poco de la mano de lo que comentaba antes. Bueno, pues hay compañías que en cierto modo se plantean la aditiva como una alternativa de fabricación para elementos o para utillaje, en este caso, que venían fabricando de manera tradicional. Son empresas con a lo mejor no con un nivel de desarrollo, de sofisticación tan elevado como compañías muy, muy grandes, pero que sí que entienden perfectamente que esto puede suponer una ventaja a nivel competitivo. Por eso la selección de aplicaciones no las he basado tanto en aplicaciones demasiado exigentes, sino en aplicaciones de las que realmente tengamos o que supongan un avance claro en cuanto a reducción de tiempos y de costes. Este es un ejemplo que ya está funcionando, está de hecho en producción y es bueno, pues garras de vacío para manipulación de piezas. A ver, lo que veis aquí al final es la parte de robot que ha de alojar estas garras. ¿Cuál era la necesidad? Y es la necesidad de este cliente concreto. Tiene piezas de muy diferentes geometrías y, sin embargo, tiene un formato, unas dimensiones ya dadas de fijación del sistema de garras. Y funcionan mediante vacío. Aquí veis la entrada de la conexión de la toma del aire comprimido, bueno, del aire. Y, bueno, la solución tal y como la estaban tratando hasta la fecha pasaba por la fabricación de las garras, pues mecanizando directamente un tocho de aluminio con una fresadora convencional, con un jefe de taller, un operario que de manera manual pues tenía que andar midiendo la pieza, mecanizando la garra, creando los conductos de aire, metiendo tapones en la mayoría de los casos porque no tenía acceso con la herramienta, mucho ajuste, mucha modificación y un tiempo de desarrollo y fabricación bastante grande. Estamos hablando de muchas referencias y, por tanto, pues había un coste importante. Y aparte de la dependencia del operario que se dedica también a otros trabajos en planta. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, pues obtener una solución de garra de vacío que obviamente comparta elementos entre las diferentes garras,
con independencia de la geometría de cada pieza, ¿no? Un problema importante era la creación de estos canales de succión, ¿no? de paso del aire, y teníamos claro que por cuestiones de estanqueidad y de respuesta de material, el que nos iba a cumplir sí o sí y el que mejor resultado da es la poliamida, la PA12 de la Jet Fusion. En esta imagen no lo veis muy claro porque únicamente vemos la parte superior de la garra. Aquí van unas ventosas, ahora lo veremos en más detalle. Claro, la clave está aquí. La clave está realmente en la parte inferior o en el interior de la garra. La propuesta de diseño pasaba por, una vez teniendo claro qué elementos o qué ventosas iban a entrar en la garra de vacío, bueno, pues nos planteamos un diseño que parta de un elemento, de un contenedor, y en el cual distribuyamos, según la geometría de cada pieza, los elementos, pero integrando también los conductos de paso de aire. Aquí tenéis en detalle cómo funciona. Esto se imprime, lógicamente, en una única pieza. Tenemos acceso para vaciar de polvo en el procesado de la pieza una vez sale de la máquina, con lo cual el paso del aire está garantizado. Y hemos pasado de 16 horas, bueno, 12, 15 horas, a ser capaces de tomar datos de la pieza y partiendo de elementos que ya tenemos previamente modelados y que ya hemos creado y tenemos controlados, pues como promedio, hay algunas más complicadas, otras más sencillas, pero como promedio estamos en unas 2 horas de modelado. El tiempo de impresión, pues 30 milímetros de altura, en este caso, pues es mínimo. Estamos hablando de que prácticamente de un día para otro tenemos posibilidad de fabricar garras o de llevar a cabo modificaciones igualmente. Y bueno, antes se me ha pasado comentar el precio de impresión del utillaje para Maflow, pero bueno, estaríamos en un precio parecido porque al final el volumen viene a ser el mismo. La otra pieza era un poquito mayor en dimensiones, pero esta es más compacta, tiene algo más de volumen en relación. Pero bueno, estaríamos hablando de en torno a 90 euros el tener la garra impresa. ¿Qué supone esto? Bueno, aquí veis una sección, ahora me volveré a apoyar en el modelo para que lo veáis y realmente veáis cómo se resuelve el paso del aire. ¿Qué supone el trabajar con esta compañía a este nivel? Supone que ellos, en cierto modo, se despreocupan tanto del desarrollo como de la fabricación de estas garras. La puesta en producción es muy rápida, porque básicamente las operaciones que debe llevar a cabo el operario en este caso es planificar esta superficie, que al final es la que está en contacto con el soporte del robot, y poco más. Hemos conseguido que los bulones de ajuste que van, o los centradores que van en los extremos, se puedan montar mediante presión sin necesidad de rehacer este taladro, jugando, como decía antes, con las tolerancias de la propia máquina y siendo previsores en ese sentido, ¿no? Y bueno, modelando con arreglo a ello. Voy a compartir el modelo para que le vamos a dar una... Uy, le vamos a dar una vuelta. A ver, perdón. Ahora lo tengo. Vale, estos son los bulones que os comentaba de centrado. Estas son las ventosas, que al final son las que convierten o las que hacen posible esta succión a la pieza en concreto. Y por el interior vemos cómo somos capaces de crear estos conductos para que esa succión sea realmente efectiva. Ventajas que tenemos clarísimas sobre la fabricación en aluminio, bueno, pues aquí no nos tenemos que preocupar de si hay entrada o no de herramienta, de cuántos
de cuántos procesos tenemos que llevar a cabo. Somos capaces de jugar con este diámetro interior, ya no solo de la distribución de ventosas, sino también jugar con los conductos para que la depresión sea máxima. De hecho, ha supuesto un avance enorme y un incremento en esta capacidad de depresión que nos lleva incluso a meter menos ventosas, con lo cual volvemos a reducir el coste en comparación a cómo lo venían fabricando hasta la fecha. Y bueno, voy a volver a la presentación. A ver. Aquí estamos. Vale. Y bueno, este creo que es un ejemplo claro y muy válido de cómo un elemento imprescindible, en este caso en una línea de producción, puede ser migrado en material, puede ser perfectamente fabricado en poliamida y con un buen resultado práctico y de ahorro de costes. El último caso que quería comentar es un utillaje, no es un molde propiamente dicho, sino un utillaje para conseguir un molde similar a este, que se utiliza para verter chocolate. Estamos en sector alimentación. Aquí el cliente lo que necesitaba, bueno, de hecho nos hizo llegar un molde de referencia, es un molde estándar, conforme al utilizado en las maquinarias de vertido de chocolate. Y lo que nos planteaba era, bueno, pues que tenía una necesidad de personalización y de crear sus propios diseños y sus propios formatos de chocolatinas y no estar tan atado primero a estos formatos cerrados con unas geometrías determinadas y luego pues digamos al proveedor de moldes con sus plazos, sus condiciones, etcétera. Buscaba en todo agilidad, la posibilidad de personalización y la agilidad. Claro, con esas premisas lo que planteábamos fue pues crear. Esto es una solución híbrida porque intervienen dos equipos de aditiva, aunque es perfectamente realizable en poliamida, todo el conjunto, pero bueno, intervienen dos equipos de aditiva y un equipo, una máquina de termoformar, ¿no? Para dar lugar a la solución completa. La propuesta fue crear un marco, porque al final lo que vamos a obtener aquí, o lo que veis aquí, es el utillaje que da lugar a este molde. No tenemos grado alimentario en la poliamida 12, pero sí en el material o en la plancha de termoformado. Entiendo que están trabajando con PET o con polipropileno, porque no me facilitó al final la información el cliente, pero bueno, la propuesta pasa por mantener las dimensiones de pieza final o de molde conforme a los estándares y, sin embargo, contar con la posibilidad de pues manejar placas independientes, cada una con un diseño, con una configuración. En realidad son la misma pieza, la vamos girando y va encajando en el sistema. Vale, esto es por debajo. Y el resultado al final pues es una pieza o es un conjunto de marco y 4 piezas que veis aquí descrita, ¿no? Tenemos un volumen de 165 centímetros cúbicos y una impresión pues que saldría aproximadamente en 125 euros, más o menos, un precio aproximado, orientativo de mercado, y unos 30 euros por placa. Esto es actualmente, y por nivel de detalle y por ser de alguna manera o mantener independencia el cliente, digamos, está trabajando con un equipo de SLA, de resina, pero como no tiene capacidad de diseño ni oficina técnica propia porque no había entrado en este tipo de soluciones de cierta complejidad, lo que hacemos es trabajar con él
a nivel diseño. Yo recibo un logotipo, un emblema o me pide un diseño determinado que entre en estas placas, en estos formatos, y una vez modelado, pues recibe el modelo, lo imprime en su equipo y lo incorpora a esta solución de marco. Con lo cual, pues bueno, partimos al final de lo que hablaba antes. Compañías que no disponen de esa capacidad o que no tienen intención de destinar recursos para este tipo de trabajos, pues bueno, pues echan mano de nuestros servicios, al fin y al cabo. Bueno, ¿cuál es el resultado? Aquí veis el molde antes del recorte, que al final es el que nos va a dar que bueno, el corte sería por aquí abajo, en la parte que no se ve. Todo esto es sobrante de material el que se obtiene del termoformado. Aquí una comparativa entre el molde original y aunque no se ve, se intuye cuál va a ser la forma del resultado tras el termoformado. Y aquí pues unas pruebas que estuvieron realizando para validarlo. Lo que sí que vimos, y como reto era importante, era la distribución de los orificios, precisamente para que el vacío del termoformado fuera efectivo, no se concentrara en algunas zonas, no nos diera lugar a problemas en las esquinas, que es donde más suele fallar. Y bueno, aquí el que se marquen los puntos no es determinante, y sin embargo sí que necesitamos ahí veis ciertas rebabas, pues bueno, todo esto se fue trabajando y se fue puliendo a posteriori con la distribución precisamente de los orificios y bueno, pues objetivo logrado, ¿no? En principio podemos crear formatos personalizados, tenemos libertad de diseño y bueno, la combinación de diferentes tecnologías y de diferentes medios de fabricación, pues bueno, pues ha llegado a buen puerto, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi presentación de casos, ¿no? de aplicaciones de la poliamida de HP. Voy a dar paso de nuevo dejo de compartir, doy paso de nuevo a José María y continúa. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Miguel. Creo que en el chat hay preguntas, ahora luego Juan Antonio nos las pasará, ¿vale? Y así ya entras al tema. Como modo de cierre, siempre queríamos hacer una pequeña puntualización a nivel económico de por qué esto es viable y cuándo entra, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro, primero que tenemos que entender es qué es un punto de cruce, ¿de acuerdo? Mirad, desde la fabricación analógica tiene lo que se llama un concepto que se llama economía de escala, ¿vale? La economía de escala es que yo para amortizar el coste de producción de unas piezas, lo que tengo que hacer es muchas piezas, un número de piezas, ¿vale? Con lo cual la referencia de la gráfica es el coste pieza y la cantidad de piezas que yo voy a realizar. ¿Qué es lo que pasa de forma analógica? Que si yo estoy hablando de mecanizado, inyección de plástico, y yo tengo que hacer 100 piezas, pues tengo un problema. ¿Por qué? Porque tengo que imputar a esas 100 piezas todos los costes auxiliares de la producción de esas, ¿vale? Esto que parece tan común, ¿vale? Es una barrera que ya se rompió, ¿vale? Esto que nosotros estamos hablando de economía de escala, la economía de escala ya se rompió. Se rompió en el mercado del 2D, en el mercado del gráfico, ¿vale? Antes, para sacar un catálogo, tenías un pedido mínimo y eran 100.000 catálogos. Ya, pero es que yo necesito 40, yo no necesito 100.000. Pues el pedido mínimo es 100.000. ¿Por qué? Porque yo tengo que amortizar planchas, moldes, fotolitos, tintas, puestas en marcha, arranques, cambios de puestas, modificaciones en esas 100.000 unidades. Si no, no me sale a cuenta. Con lo cual, antes, si tenías que hacer 100 y comprabas el pedido mínimo, 100.000 unidades, y las demás las estocabas y las guardabas, preveyendo en dar salida a esos catálogos, ¿vale?
Eso mismo ha pasado durante 50, 60 años en la fabricación tradicional, en la que los almacenes los tenemos llenos de piezas que por mínimo order quantity, por MOQ, ¿vale? Por la cantidad mínima, nos hacen comprar y almacenar y al final, pues bueno, lo imputas todo a costes, ¿vale? Aquí no se trata de esto, aquí se trata de saber cuándo una pieza es más rentable en un sistema o en el otro. Aquí no venimos a sustituir directamente toda la fabricación tradicional, ni muchísimo menos. Esto es complementario, ¿vale? Únicamente que hay que saber y hay que evaluar y hay que sopesar cuándo invertir en un sitio y cuándo invertir en el otro. Por ejemplo, este tipo de pieza, un piñón pequeño de más o menos unos 2 centímetros, de una complejidad extrema, estábamos hablando de que HP por cubetas, ¿vale? En 2016 ya el punto de cruce de esto, o sea, era 55.000 unidades, ¿vale? O sea, hasta 55.000 unidades era más rentable hacerlo por 3D que por inyección de plástico o mecanizado, ¿vale? Pero es que, claro, con los nuevos equipos ese punto de cruce se ha ido superando. ¿Pero por qué? Porque el coste y la reciclabilidad de los materiales es elevada. El segundo, en la velocidad, competimos contra sistemas en los que luego veremos en la parte de tiempos, en la parte de retorno de inversión, Android, cómo vamos a modularlo y qué diferencia hay de trabajo. Y por último también los costes, materias primas y demás, y la productividad del equipo, ¿vale? ¿Pero por qué es productivo el equipo? Porque funciona por volumen. Fabricamos en volumen, con lo cual podemos fabricar en la misma cubeta, en la misma puesta, en la misma máquina, piezas para diferentes proyectos, diferentes clientes o diferentes sistemas. Esto en robótica industrial es muy útil porque hay un subsistema con diferentes piezas y esas diferentes piezas, en vez de subcontratarlas o hacer arranques de CNCs para cada pieza, lo que hacemos es fabricarlas todo el conjunto en una cubeta. Bueno, habiendo entendido el punto de cruce, ¿hasta dónde es más rentable hacerlo en 3D, hacerlo en analógica? Vamos a poner un caso y os lo explico. Esto es una pequeña carcasa de un dispositivo electrónico en el que el interior pues, tiene unas cavidades donde van diferentes elementos. Es una carcasa de 2 cuerpos con un tamaño de unos 215 milímetros de longitud por unos 54 de diámetro, con unos 118 gramos y unos 117 centímetros cúbicos de volumen, ¿vale? Para hacer el escenario, pues voy a poner un supuesto. Vamos a fabricar, primero, como una fase, todo lo que sería una fase de vida del producto, como antes estábamos comentando, pues sería la fase de prototipo, que estamos hablando de 100 unidades, y en el espacio-tiempo necesitaríamos un mes, ¿vale? Para validar ese prototipo. Una baja producción en la que el primer año podríamos estar hablando de unas 5.000 unidades al año, y una alta producción en la que estaríamos hablando de unas 50.000 unidades, ¿vale? Y luego ya, cuando ya está el equilibrio del producto, pues unos recambios en los que podríamos estar hablando de 500 euros. Cosas a tener en cuenta con esta pieza. Que en inyección vamos a necesitar inyectar 117 centímetros cúbicos, y eso es mucho, ¿vale? Vamos a necesitar muchos injertos, vamos a necesitar cerca de 5 injertos para hacer las extracciones y las cavidades, ¿vale? Y si es en mecanizado, sí que hay que tener en cuenta que vamos a mecanizar las 6 caras del objeto, o sea que sí o sí vamos a necesitar un 5 ejes, ¿vale? No nos vale un 3 ejes, ¿de acuerdo? Y el cambio de herramientas es elevado por la diferencia de procesos, ¿vale? Entonces el CAM sí que habrá que trabajarlo bien porque estamos hablando de que como mínimo entrarían 6 tipos de herramientas. Por tanto, escenario de fabricación. Tenemos la transformación mecánica y la fabricación aditiva, ¿vale? La transformación mecánica estamos hablando de inyección de plástico donde tendremos que imputar costes a nivel de diseño del molde, porque yo tengo el diseño, pero no tengo el diseño del molde, tendré que hacerlo. La fabricación del molde, con su tiempo y sus dificultades, ¿vale? La inyección como la fabricación como tal, y por último, una fase de acabados, ya sea un desbarbado, o ya sea un pintado, o un roscado, o un acabado superficial, ¿vale? A nivel de mecánica, estaríamos en la misma fase, estaríamos en mecanizado, con una programación CAM, ¿vale?
compleja, realmente compleja, ¿vale? Para un 5 o 7 ejes, una programación CAM con todas las herramientas es complicado y son muchas horas. También habrá una fabricación de CNC directa a fabricar piezas, pero por la complejidad y el tamaño de la pieza estamos hablando de que no va a poder hacer más de una pieza a la hora, ¿vale? Y toda la fase de acabados. Mientras que en el proceso de la fabricación aditiva, pues primero es obtener el coste pieza, o sea, cuánto me cuesta esta pieza cargada en aditiva, y eso es tan fácil como meterla en el software del equipo, ¿vale? Hay simuladores de costes y demás donde tenemos el coste pieza. Anidamos, ponemos la cantidad de piezas que necesitemos dentro de la cubeta para la fabricación en concreto e imprimimos. Y por último, el acabado. Si os dais cuenta, el acabado es intrínseco a toda la tecnología, ¿vale? Tened en cuenta que en la inyección de plástico hemos tenido que añadir unos costes que son el material, el mínimo order quantity del material, o sea, no te permiten media tonelada de pellets. No, aquí estamos a toneladas completas. La uses o no la uses. Y si no, se queda un alquiler en el inyector o se queda un alquiler del molde. El molde también hay que almacenarlo y hay que transportarlo. Estamos hablando de un molde de 4 cavidades de piezas de 200 milímetros, pues estamos hablando de que es un molde grande. Y eso hay un alquiler mensual para ello, ¿vale? También se exige para el arranque, la inyección de las piezas, se exige una tirada mínima. Yo no voy a arrancar la máquina y pasarme 2 días, no sé, día y medio arrancando, inyectando, limpiando y plásticos, poniendo los otros para 5 unidades o 15 unidades o 50 unidades. No me sale nada, ¿vale? Por tanto, hay conceptos que sí que quería que tuvierais claros, ¿vale? El mínimo order quantity, la tirada mínima, la cantidad de piezas por hacer. A nivel, a grosso modo, vamos a hacer un pequeño escenario a nivel de numérico. Diseño del molde 5.000, fabricación 55.000 euros, 10.000 euros de inyección cada puesta, ¿vale? Arranque mínimo. Y en la fase de acabado unos 500 euros. Estamos hablando de que para el primer diseño del molde estaríamos hablando de, y ya son tiempos generosos, ¿vale? Digo, son tiempos bondadosos, en el que el diseño del molde nos podría costar prácticamente un mes, la fabricación de un molde de ese tipo entre 3 y 6 meses, dependiendo de, ¿vale? La inyección prácticamente en un día podríamos tener esas 100 piezas, ¿de acuerdo? Con el arranque mínimo y el acabado es una semana. A nivel de mecanizado, pues estaríamos a algo similar, ¿no? Una programación CAM de prácticamente una semana con todas las herramientas y mucho trabajo, unos 2.000 euros, la fabricación CNC unos 25.000, tener en cuenta que sería el 25.000 el coste de 100 piezas, porque solamente puede hacer 8 piezas al día, ¿de acuerdo? Y el acabado de 500 euros, más o menos, total 27.500. Mientras que en los costes para arrancar en aditiva estaríamos hablando de que para obtención de la pieza no hay coste, simplemente es meterla en el archivo y comprobar que está el coste pieza. Imprimir 100 unidades estaría en torno a unos 5.000 euros, ¿vale? Y por último el acabado. En total estamos hablando de cerca de 6.500 euros. Por tanto, esta pieza en concreto, a precio de subcontratación, rondará entre los 59 y los 80 euros de venta, ¿vale? Entonces, si tenemos ese margen de 59-80 euros y vamos de fabricación analógica a digital, estamos hablando que en la fase de prototipo, a 100 unidades, con un plazo de un mes, tanto inyección como mecanizado no podrían cumplir el plazo del mes. Eso es lo primero. ¿De acuerdo? Pero es que luego a nivel de costes, en inyección estaríamos hablando de que esas primeras 100 unidades nos costarían 615 euros cada unidad. En mecanizado 375 y en 3D son 59, entre 59 y 80. ¿Vale? Baja producción, o sea, vamos arrancando, vamos a meter unas 2.000 piezas al año. En inyección ya estamos en 35,75 una unidad, ¿vale? Con esas 2.000 piezas. Mecanizado hemos bajado, pero no llegamos, no vamos a llegar, ni muchísimo menos. Eso prácticamente sería el coste de una máquina a full time, porque estamos hablando de una pieza cada 8 horas
y estaríamos hablando de 2.000 piezas, con lo cual prácticamente el año se lo come fabricando. Y por último, estaría también en 3D, que estaríamos en un precio similar al de la inyección, ahí es donde estaría el punto de cruce, ¿vale? En un equipo grande, en un equipo de alta producción, en el que bajaríamos ya los costes de subcontratación de 59,80 a cerca de 35,36, ¿vale? Ahí estamos hablando ya de baja producción, con lo cual, por tanto, el punto de cruce está cerca de las 2.000 piezas. ¿Por qué? Porque en alta producción ya estamos hablando de 50.000 piezas al año, en inyección sale a 1,43, en mecanizado es inviable y en 3D ni por asomo no vamos a poder bajar del 35,4, con lo cual 50.000 unidades no tiene sentido, ¿vale? Por último, toda la parte de recambios, que dependiendo de si es puntual o no, la inyección podría ser una alternativa económica, el mecanizado no lo es, pero el 3D también podría ser una alternativa económica más que viable, ¿vale? Por eso quiero deciros que en 3D, en aditiva, ya no estamos hablando de 10, 20, 50 unidades. Estamos hablando en este caso de una pieza de 200 milímetros de cerca de 2.000 unidades, ¿vale? En 2.000 unidades podemos estar cerca del punto de cruce, ¿de acuerdo? Ahí eso es lo que hay que detectar. ¿Cuándo me tiro a la piscina? Pues mira, me voy a tirar a la piscina subcontratando prototipo. Me voy a tirar a la piscina subcontratando baja producción. Pero cuando me pida ya, oye, que esto va creciendo, sí que habrá que hacer una inversión en moldes. Pero lo bueno es que ya he avanzado a la fase de prototipo, he avanzado a la fase de baja producción y lo que vaya a hacer, la inversión que vaya a hacer en molde, es una inversión ya prácticamente segura. El molde no va a cambiar. El mercado está consolidado y está testeado. Por tanto, precio medio de pieza sigue ganando el 3D, pero sí que es verdad que para grandes producciones todavía no es un precio. Poquito a poco, con el cambio de precios y demás, los puntos de cruce, digo, el precio de los consumibles. Los puntos de cruces van a ir siendo más elevados, ¿vale? Para que os hagáis una idea a nivel de mes, a nivel de retorno, a nivel de dinero de cash flow, de flujo de caja, lo que voy a necesitar soltar más mes para saber si esto es viable. Estamos hablando de que en inyección de plástico voy a tener que soltar en 4 años 1.500 euros al mes, ¿vale? Para poder amortizar la fabricación. En mecanizado voy a tener que soltar durante el primer año, porque solamente accede a la fase de prototipo y baja producción, estamos hablando de 2.291 euros al mes en un año, ¿vale? Y por último en aditiva. En aditiva también el cambio de ciclos temporales también es elevado. Pasamos de 4,2 meses a 3 meses y medio a 1,5 semanas, no meses, semanas, ¿vale? Con una inversión de prácticamente 541 euros al mes durante el primer año. ¿Por qué? Porque es la fase de prototipo y la fase de baja producción. Cuando vaya a hacer ya alta producción, si llega mi proyecto, pues entonces ya engancharíamos. De acuerdo, pues entonces definimos o cerramos el tema de los beneficios de la aditiva, reducción de gastos estructurales industriales, acortar los ciclos de fabricación y facturación, fabricación a demanda, sin MOC, sin mínimo order quantity, podemos diseñar cualquier geometría. Y sí que me gustaría puntualizar claves para el futuro, o sea, la agilidad de la fabricación y la capacidad de adaptación es lo que nos ha permitido poder estar, o a las empresas poder estar hoy en día despuntando con todo lo que nos está viniendo, ¿no? Esto creo que es una buena alternativa para fabricar a demanda y cuando el cliente lo necesita, con total autonomía, sin grandes estructuras y sin tener, y lo digo yo que soy ingeniero, sin tener la cabeza cuadrada de los ingenieros, o sea, poder dotar de creatividad sin limitaciones. Pues sin más, muchísimas gracias y yo creo que ahora vamos justitos de tiempo. Juan Antonio nos comenta alguna pregunta. Hola, muy buenos días de nuevo, muchas gracias. Como habéis visto, hemos revisado muy en detalle todo lo que tiene que ver con los casos de éxito de la aplicación, de la fabricación aditiva, perdón.
Hemos visto también cómo una empresa como Solitium, con experiencia en el sector, pues lo está llevando a cabo, y ahora vamos a repasar algunas preguntas. Tenemos unas poquitas, lo haremos rápido porque vamos un poco fuera de hora y bueno, para respetar las agendas, seré todo lo rápido que pueda. Muchas gracias de nuevo y empiezo un poco con las preguntas. La primera es, el objetivo para sacar partido de la tecnología es optimizar el volumen de impresión. ¿Qué técnicas hay para reducir el volumen? Esto es un poco relacionado con todo lo que hemos visto de aligerados y demás. Aquí en las técnicas voy a preguntaros tanto a Álvaro, por parte del Centro Tecnológico, como a Miguel, pues bueno, un poco vuestra experiencia. Si podéis hacer un diálogo sobre las técnicas, pues os lo agradezco. Ya hemos visto los aligerados, hemos visto también del webinar anterior las mallas. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para reducir el volumen de impresión y al final acabar pagando menos por euros por centímetro cúbico, que es el material que imprimimos? Pues, bueno, muchas gracias, Juan Antonio. Por un lado, conocer cómo funciona la pieza, eso es crítico. Y por otro lado, optimización topológica. Dentro de la optimización topológica podemos definir tanto ciertas mallas internas como espesores mínimos críticos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, iríamos por ese camino. Genial. Miguel Ángel, en vuestra experiencia, ¿algún caso que haya sido muy determinante, alguna técnica de reducción o algo que tenga más, o sea, que sea muy valioso destacar? Por ejemplo, veíamos en el molde para hacer la segunda capa de la alimentación, que por debajo todas las piezas estaban vaciadas. Sí, bueno, este que hemos visto en las placas es un ejemplo, pero más que ejemplos concretos, yo hablaría en general de la búsqueda de reducción de coste, sino también el compromiso con la propia calidad de las piezas. Hablo de la tecnología HP, de la Jet Fusion. Hay un concepto que es densidad de empaquetamiento, que al final es la proporción de pieza terminada o fundida con respecto al volumen total de fabricación. Cuanto más logremos ajustar esa densidad, mejor va a ser el resultado de pieza. Y esto redunda también en una reducción del coste de pieza. No podemos trabajar tanto sobre el coste gramo, pero sí sobre los propios gramos de pieza. Y ahí está la clave. Ahí tenemos dos ventajas. Una en cuanto a calidad de pieza y la otra en cuanto al coste de la propia pieza. Y como bien comentaba Álvaro, y esto es algo que en aplicaciones de aditiva en metal, por ejemplo, es fundamental, pues debemos ser capaces de obtener piezas con compromiso de funcionalidad y de calidad con el mínimo material, con el mínimo imprescindible. En la mayoría de casos nosotros no necesitamos estos, no requiere de cálculos, pero en base a experiencia sí que estamos viendo que las piezas funcionan mejor cuanto más ligeras son. Vale, pues bueno, con estas respuestas yo creo que damos por respondida la pregunta. Vamos a la siguiente, que habla sobre los controles de geometría. Esta parte, pues hay varias preguntas, voy a tocar una de ellas para tocar el resto que hay. La primera es, ¿se puede mecanizar el material? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sale de la impresora no alcanza la tolerancia que se desea. Y la pregunta es si se puede mecanizar. Aquí en el webinar anterior dijimos que sí, el material, la poliamida 12 que sale de la impresora es mecanizable, es un material que tiene unas propiedades mecánicas como un material técnico, no es un plástico técnico y es resistente, tiene una buena tensión última, tiene una buena elongación en rotura y resiste hasta 48 megapascales prácticamente en modelo isótropo, aunque es un material que no es 100% isótropo, sí que la resistencia lo es. Entonces, con esto sí, sin problema, yo creo que la respuesta ya la puedo dar yo, que lo conozco, es que sí, que podemos mecanizar y que podemos afinar hasta las tolerancias que demos pues, con el grado de mecanizado que se desea. Aquí creo que sobre todo sí que destacaría es el obtener una tolerancia con un peso muy manejable, es decir, las piezas al ser de plástico y al ser optimizadas, lo que pueden permitir a los operarios es que cuando tengan que incorporar estos útiles a las líneas o que haya que manejarlos, pues no es lo mismo que levantar útiles de acero o de aluminio, en general aluminio, que útiles de plástico.
Aquí nos preguntan también si en Maflow tenemos la capacidad para desarrollar útiles de geometría, que cuánto tiempo nos puede llevar esto. Como hemos visto durante toda esta presentación, hay una fase muy importante que es, o hay varias fases, que es toma de requerimientos, lo que mencionaba Álvaro antes, entender a nivel ingenieril cómo se comporta la pieza o qué se espera de ella. Luego hay una fase de diseño, que tanto el CTC como el Solitium tenéis experiencia y habéis compartido a lo largo de todo este programa. Y nosotros en Maflow, fabricación. El tiempo es la suma de los tiempos de cada una de las fases, lo que nos cueste entender la aplicación, lo que nos cueste diseñarla o reducir esa complejidad y luego fabricar. Cuanto el que es directamente lineal es el diseño, digamos, el diseño 3D, más difícil, más horas. Fabricar no se ve involucrado con la complejidad, lo conseguimos fabricar desde Maflow en 5 días y podemos ponerlo en cualquier parte de España en ese tiempo. Y desde la toma de requerimientos, pues en principio también es la complejidad la que determinará. Pero yo creo que si me tengo que quedar con una linealidad es en diseño. No sé si vosotros, Álvaro y Miguel, lo compartís. Sí, al final depende de cada pieza, entiendo, ¿no? La complejidad o incluso disponer de esa geometría 3D puede afectar mucho al coste. Sí, de hecho es bastante difícil en muchos casos estimar de entrada o dar un dato, porque a veces nos ocurre, nos entra un proyecto, oye, necesito desarrollar aquí o rediseñar una pieza, pero mira, tengo una muestra física, bueno, pues vamos a escanear, vamos a tomar datos, vamos a medir, vamos a modelar y luego vamos a comprobar que todo esto funciona, que es fabricable. Entonces, claro, hay una serie de variables que no puedes manejar de entrada cuando vas a estimar un proyecto. Es muy, muy complicado estimar correctamente el tiempo. Bueno, yo creo que con esto damos por respondida la pregunta y pasamos a la siguiente, que tiene que ver con los útiles y la temperatura. En los procesos, especialmente los de termoconformado, una de las preguntas que ha surgido en el webinar tiene que ver con qué capacidad térmica se puede absorber. Esto además, aquí aprovecho e introduzco algo que estamos trabajando en Maflow, que son pues, las máscaras de pintura como un elemento intermedio que no tienen capacidad portante, pero sí que son fundamentales pues, para la aplicación de componentes y de acabados en procesos de producción. ¿Cómo se puede? ¿O cuál es la barrera de la temperatura que podemos definir y cómo la podemos mejorar o no la podemos mejorar? Aquí, en cuanto a la capacidad de material, sabemos por experiencia que en torno a 95 o 100 grados el material, y dependiendo siempre de en qué esfuerzos se vaya a ver sometido, el material responde y es estable. En el caso concreto del molde de termoformado que hemos visto antes, entiendo que la temperatura deben de estar entre los 120 y los 150 grados, pero aquí hay que tener en cuenta el tiempo también al que se ve expuesto el material. Este termoformado es una lámina, no sé exactamente el espesor, pero entiendo que delgada, con lo cual no hay una exposición prolongada en el tiempo, ni hay una gran carga que deba soportar. No tengo tampoco mucha información por parte del cliente, pero sé que todas las pruebas y las pequeñas tiradas que ha estado haciendo, de hecho ha estado utilizando el molde que sirvió para la validación, con lo cual, pues bueno, este molde no ha habido que reponerlo, es buena señal. No sé exactamente cuántos ciclos hablamos, pero el material tal y como está concebido y fabricado está resultando. Entendido. Y ya con esta pregunta que voy a exponer ahora cerraremos. Una persona se ha incorporado un poco hacia el final de la exposición y nos preguntaba sobre los materiales. ¿En qué materiales se puede imprimir y sobre todo el interés en imprimir cobre y aceros inoxidables? Aquí, un poco por poner en contexto la pregunta, nosotros en Maflow tenemos una tecnología de impresión en poliamida y el ecosistema con el que estamos creciendo nos centramos en la parte de plásticos. En cambio, sobre si se puede imprimir en cobre, acero inoxidable y en otros materiales, también se menciona el titanio en la pregunta. La respuesta por la parte de Maflow es: nosotros no podemos fabricar como Maflow en estos metales, pero sí que algunas tecnologías lo permiten. Y aquí ya traslado hacia Miguel Ángel y Álvaro si queréis aportar respuesta al tipo de materiales que se pueden manejar hoy en día. No sé si... Sí que hay impresoras yo no soy experto en este tema,
pero sí que hay impresoras para diferentes metales. Utilizan pues, técnicas láser y van fundiendo también material y demás, pero quizás Miguel Ángel puede aportar más información. Sí, de hecho, lo que voy a hacer es dar paso a José María, que está bastante más, él como director de estrategia de la división, sí que está mucho más al tanto de qué se está, digamos, moviendo, ¿no? en ese sentido. A ver, impresión metálica. Dentro de la impresión metálica y materiales metálicos, prácticamente hoy en día se puede imprimir todo, ¿vale? Prácticamente todos los materiales. Con más o menos resultados, pero prácticamente todos los materiales. Titanio se puede, ¿vale? TI64V, el titanio médico, es imprimible, es más, se imprimen muchas prótesis precisamente intracorporales precisamente con ese material. No habría problema. Aceros inoxidables, ya te digo yo, que prácticamente sin problema se pueden imprimir. Y los cobres dependiendo del tipo de cobre, ¿vale? Sí que habría que ver la utilidad, qué tipo de geometrías, porque tened en cuenta que en la impresión metálica hoy por hoy hay soportes, ¿vale? Hay soportes y hay que retirarlos, con lo cual todo el tema de cavidades, huecos, oquedades, ese tipo de soluciones son complejas, ¿de acuerdo? Y luego, por último, habría que estudiar la funcionalidad de la pieza, porque no es lo mismo una pieza mecanizada que una pieza 3D metálica, ¿de acuerdo? Hay una superposición de capas, quieras que no, y aunque no es isotrópico, ¿vale? Hay una cierta cadencia, pero sí que luego, por ejemplo, se le hacen procesos de templado, procesos de recocido, para que luego homogeneizar la estructura molecular de la pieza, ¿vale? Pero inicialmente habría que ver qué aplicaciones son. No obstante, nosotros sí que tenemos clientes que tienen equipos metálicos, ¿vale? Y Fernando, creo que era el que estaba haciendo la consulta, tenéis mi correo, si no con Juanan, con Maflow y demás, podemos poner en contacto con Con esto, por seguir el comentario de José María, cualquiera necesidad que sea que exista de conocer más sobre la tecnología, de entender cómo es las instalaciones que tenemos en Maflow, o de explorar tanto diseño como tipos de materiales, el objetivo de este webinar es dar a conocer con nuestra dirección, que está disponible en LinkedIn, en los correos de la Cámara y demás, vais a encontrarnos, y además estaremos encantados de invitaros a nuestras instalaciones, de buscar un hueco para ver qué necesidades de ingeniería, de diseño puede haber, o de simulación que puedan venir de la mano del CTC, o qué necesidades de equipos o de aplicaciones específicas que podamos trasladar a Solitium, al grupo Solitium. O sea, el objetivo de este webinar, en definitiva, es que se sepa, es un conjunto de webinars de introducción, pero estamos aquí para llegar todo lo profundo que haga falta. Y bueno, yo creo que no hay más preguntas, nos hemos pasado el tiempo. Vemos a Erika de nuevo para daros las gracias a todos. Erika. Me veis regular, disculpad la iluminación de hoy. Nada, agradecer por supuesto a todos los espectadores que todavía nos acompañan. Nos hemos excedido un poquito de hora, pero nos parecía importante responder a todas las preguntas planteadas. Y por mi parte, agradecer nuevamente vuestra colaboración y que hayáis tenido en cuenta a la Cámara de Comercio para hacer extensible toda esta tecnología a las empresas de la región, desde Maflow, desde CTC, HP, aunque hoy no hayan estado durante la exposición, y Grupo Solitium. De verdad, gracias por contar con la Cámara de Comercio para esto. Creemos que es una iniciativa muy, muy interesante para la región y como tal, pues encantados de haber colaborado en la organización de estos seminarios. Pues gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Buen día. Igualmente.